A un pobre tipo le pasa todo lo peor que te puedas imaginar durante un viaje en solitario a través del océano Índico. Con la radio, el velero y el equipo de navegación hechos pelota, él deberá surcar las aguas ante la amenaza de una terrible tormenta. Por suerte, este hombre es un marinero experto que va a tener que poner a prueba todos sus conocimientos para resistir al sol, los tiburones, el cansancio, la falta de comida y muchas cosas más que vas a tener que ver en el resumen de Cuando todo está perdido. Esta historia comienza a 1700 millas náuticas del estrecho de Sumatra, el 13 de julio a 10 minutos de las 5 de la tarde, con la voz de nuestro protagonista dejando mensajes grabados a su familia o al primero que lo encuentre, diciendo que trató de hacer lo máximo que pudo en su vida y se disculpa por sus errores. Además, dice que en el medio del océano todo está perdido. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Quiere dejar en claro que luchó hasta el final y que los va a extrañar. 8 días antes de ese momento bajón, nuestro protagonista despierta de repente, sorprendido al ver su velero lleno de agua. Al salir, descubre que un contenedor a la deriva chocó con su nave causando daños graves al casco, casi por encima de la línea de flotación, permitiendo que se vaya inundando parcialmente. Entonces el tipo trata de separarse del contenedor y falla, por lo que toma un ancla, la ata al enorme pedazo de metal y de esta forma consigue alejarse. Después, al inclinar un poco el velero llamado Virginia Jean, el hombre nota que el agujero provoca que se siga llenando de agua. Luego regresa al contenedor para recuperar su ancla y sigue navegando. Al rato baja a la cabina y descubre que las luces, el equipo de navegación y todas las cosas eléctricas se arruinaron por el agua. Después saca un cofre con materiales para reparar el agujero y se dedica a arreglarlo con engrudo al mejor estilo Art Attack. Así que, al ataque. También tiene que empezar a racionar la comida enlatada y se va a dormir en una cama elástica sobre el agua. Al día siguiente continúa reparando el casco, usa una bomba para sacar el agua y trata de arreglar su propio equipo de comunicación. Así se pasa horas y horas hasta que el cuerpo se le agota. Al otro día termina de drenar y secar todo el agua que quedaba y pone a prueba el parche del casco para asegurarse que no filtrara más líquido. Al tener el equipo arruinado, toma un librito para navegar guiándose de las estrellas hasta que recibe una señal de la radio, así que se apura a dar una llamada de emergencia, aunque el equipo termina por romperse definitivamente. El hombre se acuesta un rato al sol, se toma un whisky, prepara su comidita, hasta que otra vez tiene que salir apurado al notar que se largó la lluvia. Ahora aprovecha el agua fresca para limpiarse un poco y sigue su rutina a la deriva en el océano, como cenar o leer un poco antes de dormir. A la mañana siguiente, el tipo sin nombre que sabe de todo, se sube al mástil para arreglarlo y en ese momento se preocupa al ver una inmensa nube de tormenta acercándose. Entonces baja a la cabina para guardar todo en su lugar y evitar que se arruinen más cosas. Después se pone un piloto y sube a guiar el velero entre el mar picado. Así es que agarra una vela para tormenta y se arriesga a cruzar la nave, enfrentando las olas, la lluvia y el fuerte viento para amarrarla en la proa. Cuando intentaba regresar, una ola inmensa lo manda para un costado y lo hace caer al mar. Así que el pobre marinero tiene que agarrarse fuerte de la cuerda contra la corriente y trepar. Por si fuera poco, una vez que logra entrar a la cabina, otra ola gigante consigue darle una vuelta de 360 grados al yate. Presiento que eso terminará muy mal. Para evitar que vuelva a pasar, intenta salir para tirar el ancla, pero otra ola lo derriba por completo junto con la nave, causando que se quiebre el mástil con la vela principal. La tormenta no frena, el tipo corta los cables para liberar el mástil y vuelve a la cabina para tomar un poco de aire. Sin embargo, no tiene respiro porque nota que el casco volvió a abrirse, por lo que cuando intenta acercarse, el yate se tambalea, el tipo choca con un palo y queda noqueado. Ahora, aprovechando que el marinero está desmayado, queríamos invitarte a suscribirte al canal para no perderte de las novedades, darle like al video si te está gustando el resumen para que el bendito algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas y compartirlo con todos tus amigos para hacer crecer a nuestra comunidad. Al rato, el hombre despierta con la nave inundada y sin mucho más por hacer, toma una balsa salvavidas bastante cheta. ¡Eso sí que es otra onda! Después de inflarla, se mete dentro y la cierra para resguardarse hasta que termine la tormenta. Varias horas después, al salir el sol de nuevo, el hombre se levanta y tira la soga para acercarse al Virginia Jean, ya casi abajo del agua. Allí se mete en la cabina para recuperar la comida y el agua restantes, una caja y aprovecha a curarse la herida en su cabeza, hasta que llega el momento de finalmente despedirse de su querida nave que lo acompañó en incontables batallas. Ahora solo queda sobrevivir dentro de la balsa, a la deriva. Allí dentro saca de la caja blanca un equipo para navegar manualmente usando las estrellas y el cielo. Luego de leer el manual y aprender a usarlo, el tipo toma un mapa para ubicarse geográficamente. Después de dormirse un rato, él despierta con la balsa llena de agua, así que se apura a sacar todo el líquido que pueda y como tiene tanta mala suerte, nota que se le acerca otra tormenta gigante. Sin embargo, va anotando en el mapa que la corriente cada vez lo acerca más al estrecho de Sumatra, una
ruta comercial marítima donde podría llegar a estar su salvación. Durante la tormenta, el hombre trata de agarrarse de donde sea, pero la balsa se da vuelta, así que tiene que salir para voltearla y volverse a meter para soportar lo que quede. Al día siguiente, él trata de inflar un poco la balsa y sacar algo de agua. Además, vemos que sigue acercándose al estrecho de Sumatra. Luego quiere tomar un poco de agua potable, pero se quiere matar cuando se da cuenta que se llenó de agua salada. Imagínate la bronca que debe tener, pobre tipo, no le viene saliendo una bien. Ya basta, por favor, ya basta. A pesar de eso, él no se rinde y cuando el día se nubla un poco se da cuenta que puede haber una forma de conseguir agua. Por esto abre el recipiente, le pone agua de mar, lo cubre y lo deja expuesto al sol durante horas. De esa manera consigue tomar un sorbito de agua fresca. Después registra el horizonte con su equipo para ubicarse y nota que llegó a la ruta marítima, donde a lo lejos consigue ver un barco. Entonces se emociona y enciende una bengala para llamar la atención, pero al ser todavía de día nadie consigue verlo. El barco carguero pasa de largo mientras el hombre grita auxilio desesperado. Horas después él consigue pescar un pececito, pero cuando estaba por sacarlo un tiburón chiquito se lo devora. Entonces ahora la cámara nos muestra debajo de la balsa para que, además de todos los peligros, se sume el acecho de un cardumen de tiburones. Durante la noche el hombre despierta cuando otro barco estaba pasando y dispara una bengala más, pero tampoco parecen haberlo visto porque siguen de largo. Al otro día el tipo toma notas para saber dónde está parado y se da cuenta que se alejó de la ruta por donde pasan los barcos, así que se desploma casi sin esperanzas. ¡No! ¡Maldición! Al atardecer llegamos al momento donde él escribe las palabras finales que escuchamos al inicio de la película. Después lo mete en un frasquito y lo arroja al mar, despidiéndose de la vida y dejando en claro que intentó no rendirse. Esa noche el hombre ve las luces de un barco a lo lejos y sabe que bien puede ser su última esperanza, así que arranca las hojas de su cuaderno y lo prende fuego para llamar la atención. Rápidamente se van gastando las hojas, pero el fuego se expande e incendia a la balsa, por lo que el hombre se ve obligado a tirarse al mar, mirando cómo arde su último refugio. Entonces se queda flotando a la deriva en la oscuridad hasta que se agota, se rinde y se hunde. Pero justo cuando estaba por ahogarse ve una luz en la superficie de un bote que llegó a su auxilio, así que nada lo más rápido que puede, se agarra de la mano salvadora y de esta manera termina la película. Pocos creerían que una cinta con un solo personaje, sin nombre ni historia, solo en el mar y casi sin diálogos podría ser interesante para alguien. A pesar de eso, la película está bien construida para dejarte sin respiro y hacerte sentir casi el mismo cansancio por el que pasa nuestro protagonista, de una manera dinámica y efectiva. Antes de irnos queríamos preguntarles que nos dejen en los comentarios si les está gustando este nuevo estilo de videos que estamos haciendo de resúmenes de películas. Nos los pueden dejar abajo que los vamos a estar leyendo. Y antes de irse obviamente no olviden dejar su like, suscribirse y compartir el video con todos sus amigos. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima.